Vamos a la palabra, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Vamos a leer los primeros 11 versículos. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, era entre tanto que él se iba, he aquí pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. El libro de los Hechos es un libro apasionante, es hermosísimo, es el inicio de la iglesia, podemos decir así, o que se llama así. Es un modelo de iglesia a seguir. No hay otro modelo. Es el modelo de iglesia a seguir que dejó establecido nuestro Señor Jesús, aquel que decimos o que cantábamos que queremos amarlo con pasión. Habíamos visto cuando estudiamos el libro de los Hechos el año pasado que más que hechos de los apóstoles es hechos del Espíritu Santo, porque Él es la figura principal que exalta a Jesús, que instruye, que enseña, que nos da ese poder, porque lo dice aquí en el verso 8, ¿para qué? Para ser testigos. Ahora, a lo largo de este capítulo, encontramos algunas enseñanzas muy importantes para nuestras vidas, en forma personal, como iglesia. Y las primeras que está en el verso 1, que dice: el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. La mayoría que estamos aquí conocemos a qué se refiere Lucas, este libro de los Hechos, el autor es Lucas. Y habla que ese primer tratado, que hace referencia a su propio evangelio, al evangelio de Lucas, que puso las cosas en orden. Era un testigo ocular, Lucas, y cada uno de los evangelios que vemos está expresado según los testigos que eran cada uno de los escritores, Mateo, Marcos, Juan. Lucas puso en orden. Y en ese primer tratado, con este segundo, porque él le llamó primero, este es el segundo, hay una unidad muy estrecha y muy importante que siempre tenemos que tener en cuenta, porque es el mismo autor, es el mismo corazón. Entonces, como decía, Lucas es testigo de todo lo que había visto. No era uno de los 12, pero era una persona muy, muy importante dentro de ese círculo que había en ese tiempo. Lucas nos permite ver cómo Jesús, que aquello que comienza, siempre lo termina. Nunca Dios deja por la mitad las cosas. Lo que el Señor empieza, lo termina. Cuando estaba allí en el camino a Emaús, ¿se acuerdan la historia? Que venían de ser testigos de la crucifixión de Jesús, los discípulos no entendían nada, Jesús caminaba con ellos y ellos no lo reconocían. Y les dice que en un momento que les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. Qué importante es esto.
Porque aquellos que iban en el camino de Maús no desconocían las Escrituras. Eran los judíos que conocían desde generación en generación las Escrituras. Pero una cosa es conocer de esa manera y otra cosa es comprender. Jesús les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Qué importante es comprender las Escrituras, ¿no? Porque podemos pasar la vida leyendo la palabra. Yo conocí una persona en España muy intelectual, el hombre, realmente una maravilla, muy humilde, hablaba 11 idiomas, todos los aprendió sin ningún maestro, don Dionisio Montero. Hicimos una relación estrecha, era el concejal de cultura de la ciudad. Y como su abuelo había vivido en Argentina, el Señor hace esas cosas, me abrió las puertas. Cada vez que yo iba, él dejaba de atender a gente y me atendía a mí, charlábamos. Y yo les puedo asegurar que aprendía, conocía de geografía, de historia y del Quijote de la Mancha. No sé las veces que lo había leído, yo lo leí una vez. Y que me costó. Una joya de la literatura. Y él había leído la Biblia, pero no la había comprendido. No la había comprendido. Pero hay muchos cristianos que leen la Biblia y no la comprenden. Por eso es importante que el Señor nos abra el entendimiento para comprender la Escritura. Y acá podemos ver lo que es así. Y en este primer tratado se dirige a Teófilo. Lo habíamos visto el año pasado. Teófilo es un nombre muy común, muy particular en esos tiempos. Muchísima gente se llamaba Teófilo. Había muchos así. Y algunos dicen que era uno más o una persona en particular, así como puedo decir Baldi, como puedo decir Cristian. Había uno que llamaba Teófilo a quien se dirigía Lucas. Otros dicen que es un sacerdote, cuñado de Caifás. Pero casi coinciden todos que lo más acertado es que es un personaje simbólico. Dado que el nombre Teófilo es amigo de Dios o amante de Dios. Entonces la carta o este tratado, el libro de los Hechos, que Lucas escribe, está dirigido a aquellos que son amigos de Dios, que aman a Dios. ¿Cuántos hay aquí esta mañana que son amigos de Dios y aman a Dios? Porque si no somos amigos de Dios, no amamos a Dios, ¿qué hacemos? Qué importante es amar a Dios. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y al prójimo como a ti mismo. Qué importante que es eso. Ahora, en este primer tratado hace referencia a aquellas cosas que hizo Jesús, pero que están anunciando cosas nuevas. Lo que hizo Jesús no paró allí en el principio de esta era, sino que siempre hizo cosas nuevas. Este siguiente tratado está relatando cosas que Jesús seguiría haciendo y que sigue haciendo hasta nuestros días por medio de cada uno de nosotros. Porque somos simplemente instrumentos, vasos de barro, no somos otra cosa. Lo hizo con sus discípulos, con sus apóstoles en ese tiempo y lo siguió haciendo a través de la historia y hoy no cambió la historia, no cambió ese relato. Y aún mayores cosas harán. Es una promesa. Él lo ha dicho. Y nos quedamos con las cosas pasadas simplemente. Ahora, pensaba, qué bendición tener teófilos en nuestras vidas que nos acompañen en nuestro caminar. Aquellos que son amigos de Dios, que aman a Dios. Y a veces nos conectamos con la gente incorrecta. No con la correcta, que quizás no nos hacen amar tanto a Dios y ser amigos de Dios. Y la Biblia nos invita a esto. Y es muy importante prestar atención a lo que nos invita a hacer la Biblia. Rodearnos de aquellos que aman a Dios. Y crecerá nuestro amor también. Y podemos fomentar ese amor y dar ese amor sin condición, porque eso es lo que dio Jesús, un amor sin condición.
a aquella la voy a amar, a aquel lo voy a... No, a este no. A todos. Absolutamente a todos. Ahora, si hubiera sido simplemente como el primer tratado y nos moveríamos con eso estaríamos atados a una circunstancia. Cuando yo recién mencioné que aún mayores cosas harán. O sea que hay cosas nuevas, cosas extraordinarias que no descubrimos. Tenemos que posicionarnos correctamente para que eso suceda en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Es importante conocer esto. Ahora, todo lo que el Señor nos permite hacer no es por nuestra cuenta, es por su ayuda. Él quiere que finalice para comenzar algo nuevo. Jesús finalizó en la cruz, pero después fue glorificado, hubo algo nuevo. Y así es con cada uno de nosotros también. No dejar las cosas por la mitad. Ahora, no es un proceso de un día, es de un tiempo. Los procesos son eternos. Todo lo que se haga es por la eternidad, aunque nosotros no nos demos cuenta. Dice el verso 2 y 3, hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Muchas veces expresados de aquí, creo que nos damos cuenta, tuvo 3 años con estos cabezones. Y todavía no comprendían las Escrituras. Por eso se presentó 40 días con pruebas indubitables. No había dudas de que Él estaba allí, que había resucitado. Y tenía que haber impactado a los discípulos. De hecho, lo hizo. Después de haber dado, esta palabra haber dado en el hebreo es la palabra masar, que significa virtud, carácter, disciplina. Durante esos días Jesús les impartió masar. Por eso había esa diferencia entre antes y después en la vida de estos discípulos, que marcaron la historia. No fue una visión, no fue el éxtasis que tuvo Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 10. Fue una prueba real, indubitable. No había discusión. Y lo reconocieron y aprendieron de Él. No que se asustaron, sino que lo reconocieron. Una comprensión real de esas verdades relacionadas, como dice acá, con el reino de Dios. Porque se trata del reino de Dios. No se trata de otra cosa. Cuando creemos que se trata de otra cosa, estamos pifiando, estamos errando. Todo es por el reino. Cuando Jesús vuelva, no viene a buscar una congregación, no viene a buscar una denominación, viene a buscar a su pueblo de toda lengua, tribu, de color, lo que sea. Porque es su reino y así lo estableció Él. Ahora, por eso después Filipenses, que fue escrito más o menos el 60, 65 después de Cristo, Pablo dice, lleve una vida limpia e inocente, como corresponde ¿a quién? A los hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Escrito en el año 2021. Pablo está diciendo eso hace 2000 años. Le estaba diciendo a los filipenses, brillen. Son hijos de Dios. Hay que brillar. No por tus propios méritos, por Cristo que está en tu vida. Porque Él es la luz del mundo, somos luminares del mundo porque gracias a Cristo. Brillen, le dice el apóstol Pablo, porque el mundo es perverso y corrupto. Ahora, ellos entendían que tanto la cruz como la resurrección era algo poderoso. Eran revelaciones grandiosas, poderosas del amor de Dios.
del amor de Dios. 40 días. El número 40 en la Biblia es un número muy importante, porque me habla de procesos, siempre. Cuando ve 40 hay un proceso, hay una enseñanza, un entrenamiento. Había pasado 3 años, pero necesitaban ese proceso, ese entrenamiento. Moisés, 40 días para recibir las tablas, para recibir la Torá, para recibir la palabra. 40 días. 40 años en el desierto. ¿Cuántos 40 podemos encontrar? Por eso habla de ese proceso, de ese entrenamiento en nuestras vidas. Ahora, en el caso de Moisés, la escritura fue a través de ¿qué? De las tablas de piedra. Con el caso de Jesús es a través de nuestros corazones. De tu corazón, del mío, desde que Él entregó su vida hasta hoy, hasta que Él venga, es en los corazones de cada persona que se entrega a Él. No hay duda de esto. Y dice la Biblia en Filipenses, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que Él le agrada. Hacemos lo que a Él le agrada. ¿Escuchaste bien? No dice, hacés, digo, hacemos, me incluyo. Hacemos lo que a Él le agrada. Experimentas en este tiempo, en tu vida, has experimentado cambios, procesos, que cada cambio y proceso te hacen mejor persona. Como hemos repetido muchas veces aquí en las enseñanzas, una mejor versión de uno mismo. No hace mucho escuchaba a un pastor y decía, no hay versiones mejores de uno mismo. ¿Qué? Digo, ¿cómo que no? Si yo dejo crecer a Cristo en mi vida, voy a hacer una versión de mí mismo. Eso no hay duda. Si no, ¿cómo voy a crecer en la estatura de la plenitud de Cristo? Es así. Ahora, que nos ayuden a avanzar, a madurar, a superar. Estos 40 días fueron dados mandamientos, la palabra mandamientos son instrucciones. ¿Instrucciones para qué? Para nuestras vidas. Esta palabra en hebreo es araot y que significa sembrar. Justamente en ese tiempo Jesús sembró en su vida virtud, carácter, disciplina. ¿Se va entendiendo? Qué importante que es esto, el concepto de siembra. Porque todo aquel que el hombre sembrare, eso cosechará. No podemos torcer la ley, el principio bíblico. Es imposible. Yo tiro este micrófono, ¿lo tiro, Hugo? No, me dice. Se va a romper, porque es ley, la ley de gravedad. ¿Cómo voy a torcer ese principio tan importante de sembrar? Sembrar palabras, sembrar amor, sembrar compañerismo. Todo es siembra y de todo se cosecha. Absolutamente todo. Lo mismo sucede con mi palabra, dice Isaías. La envío y siempre produce fruto. La palabra de Dios siempre produce fruto. Es un principio bíblico. Logrará todo lo que yo quiero. ¿Qué me está queriendo decir? Que yo no tengo que torcer la palabra. Es lo que Él quiere. ¿Por qué? ¿De quién es la palabra? Él es el autor. Y prosperará en todos los lugares que yo la envíe. Es una promesa tremenda. Prosperará en todos los lugares que yo la envíe. ¿Nuestro corazón está abierto para recibir la palabra? Va a prosperar. Dios no va a negar eso, va a prosperar. El problema está si abrimos o no abrimos nuestro corazón y nuestro entendimiento. Es tan simple como eso. No podemos darle vuelta a las cosas. Es imposible. Ahora también preguntas. ¿Qué estamos sembrando en la vida de quienes nos rodean? No estoy hablando de sembrar dinero, pactar con... No. No es mi estilo. Sembrar palabra de Dios.
Veamos, honramos la Biblia en esta casa. Cada domingo yo me esfuerzo por honrar la palabra. Ahora, ¿qué sembramos en la vida de los que nos rodean? Usamos la palabra como un disparador para potenciar, para que la vida de los que nos rodean se eleven, crezcan. ¿O son palabras negativas que intimidan, que paralizan, que no permiten avanzar? Pensemos. Muy importante. Es muy importante esto. Jesús se dirigió negativamente solamente con aquellos que habían transformado la casa del Padre en una ¿qué? En una cueva de ladrones, dijo. Siempre potenció, levantó, exaltó a aquellos que lo rodeaban y a través de su palabra lo sigue haciendo con nuestras vidas. ¿Por qué tenemos que intimidar, hablar palabras negativas, decirle cosas? Hay gente que quiere avanzar, quiere cosas nuevas y viene una palabra negativa de alguien importante y lo revienta. No es el estilo de Jesús. No es lo que la palabra me enseña. Es importante esto, pensar. Pero muchas veces sembramos lo que otros sembraron en nuestras vidas. Malas experiencias, rechazos, amarguras, palabras fuera de lugar. Y repetimos lo mismo. Porque yo lo aprendí así. No. ¿Para qué soy una nueva criatura? Para aprender lo que la palabra me enseña y aplicarla a aquellos que me rodean. Ese es el plan del Padre, el plan de Dios. Ahora dice acá que son pruebas indubitables. Otra versión dice convincentes. Significa que dio pruebas contundentes, no había lugar a duda de que Él había resucitado y venía a impartir ese masar, esa virtud, ese carácter, esa disciplina. En tercer lugar, dice que, versos 4 y 5, estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Lo que vino, lo que Jesús enseñó, hizo, lo que oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero más vosotros seréis bautizados con el poder del Espíritu Santo dentro de muchos días. Yo el poder lo agregué porque el verso 8 lo dice. No se puede negar. Jerusalén, ¿por qué Jerusalén? Jerusalén es el punto principal del pueblo de Israel de toda la historia. Vamos a comprender en algún momento que es así. No eligió otra ciudad. Jerusalén, en el hebreo es Jerusalén. Y toda palabra tiene un significado profundo. Está compuesta de dos palabras. La palabra yeré, que significa observará, verá, presenciará, y shalem, que es pagar, completar, concluir una transacción, que a su vez esta palabra se deriva o se relaciona con shalom, paz. No es simplemente paz. Está diciendo completo. Somos completos. Somos completos. Por eso tener shalom es estar completo. Ahora, Él nos completa ¿con qué? Los que experimentaron los apóstoles con el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no estamos completos. O sea, el Espíritu Santo está, pero lo contristamos, no le damos lugar, ¿o no? Por eso dije antes el modelo de iglesia. Impactaron. Sucedieron cosas extraordinarias. Hay un lugar de transacción, un Jerusalén simbólico para ser transformados en nuestras vidas. Por eso, aquello que comenzó en el Edén y fue distorsionado por el pecado, a través del Espíritu Santo, concluye esa transacción de ser transformados en nuestras vidas. Ahora, hay un lugar de transformación. Es la presencia de Él.
Sería lindo conocer Jerusalén. Yo anhelo conocer Jerusalén. Pero la presencia de Dios no tengo que tomarme un avión. Tengo que buscarlo a Él. Y ahí es donde soy transformado, cambiado. Para no ser igual que ayer. Esta palabra yeré también significa literalmente que Dios verá o mostrará. Quizás nosotros no comprendamos. Por eso es necesario que se abra el entendimiento. Los discípulos no entendían todas las cosas. Pero Dios veía. Y ellos obedecieron y avanzaron conforme a eso. Y después dijeron, mira vos cómo era. No vas a encontrar en la Biblia eso, es un agregado mío. Pero hay que contextualizarlo con nosotros. Ahora, muchas cosas no las entendemos, pero Dios sí ve y Dios la hace. Y quiere hacerla a través de cada uno de nosotros. Pero tenemos que ser transformados. El verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos de Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿recibimos para qué? Para dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Si recibimos del poder del Espíritu Santo, es para dar, no para hacer un espectáculo, un show, para dar. ¿Cuánta gente en este mundo, como Pablo dice a los filipenses, perverso y corrupto, cuánta gente hay que necesita de ese poder del Espíritu Santo? Somos los instrumentos, cada uno de nosotros, todos. Todos podemos hacer, del más pequeño hasta el mayor. Pero hay que permitirle a Dios que lo haga a través de cada una de nuestras vidas. ¿Para qué? Para ser testigos. No les dijo para que hagan otra cosa. Y ellos cumplieron a rajatabla esto. Y por eso tenemos esto, lo que tenemos aquí, todos los libros que escribí y la historia de todos los que escribe. En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Por qué tenemos el Evangelio aquí en esta nación? Porque es el último de la tierra para ese momento que ni se conocía todo esto. ¿Cuánto hay último de la tierra todavía que no tienen el Evangelio? Porque nosotros podemos pensar lo último de la tierra, qué sé yo, Siberia, del otro lado, allá, China. Para nosotros es último. Pero a lo mejor último significa aquellos que no tienen a Cristo en sus vidas. Poblaciones enteras. Poblaciones enteras. Dice Primera de Juan 1:1, les anunciamos a que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado. Escuchen, Él es la palabra de vida. Él es la vida misma y nos fue revelado a nosotros, no a los marcianos. No a los del planeta Urano, que no hay habitantes, qué sé yo, no me interesa. Nos fue revelado. Y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre, luego nos fue revelado, les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. No a media, plenamente. Ese gozo de tener a Cristo en la vida y anunciarlo. ¿Qué anunciamos? ¿Qué anunciamos si no? Si Él es la vida misma. Testificamos, como dice aquí, aquel que da vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Son preguntas para hacernos y que tienen que tener una respuesta, positiva o negativa, pero es de cada uno. Es de cada uno. Y a partir de Jerusalén, el testimonio fue a cada lugar que dejó dicho. Y dice, cuando haya venido, el Espíritu Santo, esta palabra en griego significa influencia.
El Espíritu Santo es la influencia. Hay mucha gente que influye en la sociedad. De todas las áreas, deportistas, actores, políticos, empresarios, influyen. Pero el poder del Espíritu Santo es la mayor influencia. Si no, ¿de qué estamos hablando? Es la influencia que necesitamos para cumplir el propósito de ser testigos suyos. Y nuestra Jerusalén es nuestra propia familia. No es una ciudad. Porque Jerusalén está en Israel y todas las ciudades que menciona, es allá hasta el último de la tierra. No estamos en el último de la tierra y tenemos que comenzar con nuestra familia. De ser testigos, no tanto de lo que hablamos, sino nuestra forma de vida por sobre todas las cosas. Yo no sé si les conté y si no lo repito de nuevo. Cuando recién estaba convertido, yo estaba trabajando en una empresa, mi familia estaba lejos, la familia de Laura también, estábamos en Neuquén. Y yo le quería hablar a mis compañeros de Cristo, se burlaban. Yo me frustraba. Yo tenía una experiencia tremenda con el Señor y quería que todos participen de esa experiencia. No conocía mucho de la Escritura. Y un hombre mayor, bueno, hoy mayor, en ese momento don Sergio, tocayo mío, valor tremendo. Don Sergio Toro trabajaba en un lugar, pero tenía la librería Bautista. Y no me fui a ver a don Sergio, porque tenía confianza, y le expliqué. Y me dice, no siempre se predica con palabras, que tu comportamiento lo vean y vas a ver cómo vas a tener resultados. Y ocurrió, pasó mucho tiempo, te puedo decir, pero cuando tenían necesidad, che, flaquito, siempre fui flaquito, quiero hablar, vos que tenés otra cosa. Podemos influir en los demás en forma positiva, construyendo, edificando, validando, reconociendo, impulsando, perdonando, motivando, enseñando, fortaleciendo, exhortando y muchas cosas más. O en forma negativa, derribando, desvalorizando, rechazando, indiferente, no perdonando, criticando. Siempre es influencia. Siempre es influencia. Hitler era de influencia. Ahora, ¿de qué maneras aplicamos este concepto cada uno de nosotros? ¿De qué manera? Pensemos. Y un último punto para ir terminando. Para ser exaltados primeramente tenemos que ser humillados. Versos 9 al 11 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba de aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Después se fueron a Jerusalén, comenzaron a obedecer. El verso siguiente lo dice. El secreto de la exaltación es la humillación. ¿Cuántos hay que quieren ser exaltados y no se humillan? Por los conocimientos, por el poder, por estupideces. Al lado de la palabra son pavadas, para no decir una grosería. Se la merece, la grosería. Dice Filipenses, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. ¿Nunca te encontraste con aquellos que quieren impresionar? Con su postura, con el tono de voz, con lo que sabe. Quieren impresionar. Y Pablo dice, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Y Pablo dice esto, que era un genio, maravilla, tremendo, escribió la mitad del Nuevo Testamento. Él dice esto, los demás son mejores. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que ¿quién? Que Cristo Jesús. Actitud que tuvo Cristo Jesús.
Aunque era Dios, no se consideró ser igual a Dios, fuera algo a cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio un nombre que está por encima de todos los demás nombres. Esto se aplica a todo tipo de relación, a las parejas, en el trabajo, en el comercio, con hijos, con padres. Con todo, se aplica a todo. Por eso tenemos que pensar en estos 6 puntos y pensar qué comenzó a enseñar y a hacer Jesús. Todo lo que tenemos acá. No hay otro cuento, no existe otro. Tampoco es un cuento. Las demás cosas son cuentos. ¿Cuántos teófilos hay en esta mañana? Y Él sigue enseñando y haciendo a través nuestro. Y esos procesos eternos, donde sembró virtud, carácter, disciplina, que sean sembrados en nosotros también. Que sea abierto nuestro entendimiento para comprender las Escrituras, para comprender el Evangelio. Que todos podamos tener ese Jerusalén simbólico, que seamos transformados. Que miramos para atrás y decimos, ya no soy así. Cambié así, poquitito, no importa, pero ya no es así. Ya no es así. Porque eso es el Evangelio lo que me invita a hacer. Y de lo que recibimos, damos. Hemos recibido el poder del Espíritu Santo, principalmente para ser testigos, no para otra cosa. Y esa Jerusalén que es nuestra familia, nuestras relaciones más cercanas, para ir avanzando cada día más. Y por último, ser humillados para ser exaltados. Y no pensar en la exaltación, sino estar con ese corazón contrito y humillado, como dice la palabra. Qué importante, cuántas lecciones nos da la Biblia para que podamos funcionar como hijos verdaderos. Vienen muchos ejemplos ahora en mi mente de cosas que me comentaron, pero lo voy a dejar. Aquí vamos a cerrar nuestros ojos. Los ejemplos eran de barbaridades que a veces hacemos y no tenemos que incluir porque nos incluyen a todos en la misma bolsa. Por eso hay que honrar la palabra con nuestras vidas, no de otra forma. Y una de las formas de honrar la palabra es comenzar siendo obedientes. Como los discípulos. ¿Ves? El verso 2 dice, y fueron para Jerusalén. Antes decía, deja que entierre a mi muerto. Se me quema la leche que la dejé en el fuego, podemos decir. Yo quiero invitarte en esta mañana que reflexiones y pienses en cada punto. No te lo vas a acordar a todo, gracias que hoy se graba y se puede pasar, y es bueno repasar. Como testimonio, hace muchos años atrás, me compraba los cassettes, los chicos conocen los cassettes, había cassette antes, de predicaciones, y algunas predicaciones las llegué a escuchar hasta 20 veces. Y otras también, varias, pero una porque transformaba la palabra. Pero si pasa hoy
me olvidé, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve? Señor, te doy gracias por tu gran amor, tu misericordia sobre cada una de nuestras vidas. Queremos amarte con pasión, con nuestra vida entera. Señor, que esta palabra tan extraordinaria, maravillosa, cale profundo en nuestros corazones, en nuestras mentes, que nuestro entendimiento sea abierto para comprender las Escrituras cada día más. Esas cosas ocultas, maravillosas que tú tienes, que están a simple vista. Que dejemos de lado tantas cosas que no nos dejan avanzar, Señor. Que podamos transmitir ese amor, esa verdad, ese poder, porque tenemos ese Espíritu Santo maravilloso. Señor, que podamos revisar nuestras vidas y podamos ser sinceros, que le digamos, mira, oh Dios, mi corazón, ¿qué hay que no me doy cuenta, que me impide avanzar, crecer, ser un fiel testigo? ¿Qué es lo que me impide? Abre nuestro entendimiento, Señor. Ábrelo, ábrelo. Y que podamos ser realmente esos testigos llenos de amor y de pasión. Señor, que cada uno de esta mañana que haya escuchado, estado presente, sea cambiado y transformado, que tenga esa actitud de ser transformados y cambiados. Señor, gracias. Quiero vivir agradecido, cantábamos antes.